Anciano llegó a su casa y lo habían echado con todas sus cosas en plena lluvia, pero mira lo que pasó después. En una de las ciudades más grandes y desiguales socialmente que existía en aquel país, vivía Pedro. Era un anciano que se dedicaba a vender dulces en un pequeño puesto que tenía cerca al centro, gracias al que había logrado sostenerse por mucho tiempo, tras una vida que lo había tratado injustamente. Desde pequeño había tenido que trabajar muy duro para poder comer. Sus padres lo habían abandonado cuando apenas tenía 8 años y desde entonces había aprendido a vivir y defenderse totalmente solo. Era un niño muy noble al que sin embargo no se le habían presentado oportunidades para hacer las cosas adecuadamente, porque cuando se vio solo y sin recursos, la única manera que tuvo para sobrevivir fue la del crimen. Fue así como Pedro aprendió a robar. Aunque jamás atracó a nadie, en realidad se había hecho diestro en el arte de extraer las pertenencias sin que los dueños se dieran por enterados, y nadie nunca se había dado cuenta de que alguien los había robado, sino hasta que llegaban a sus casas. También robaba alimentos en algunas tiendas y supermercados, y así poco a poco lograba sobrevivir. Y a pesar de que este era el único medio para no morir de hambre, siempre esperaba poder hacer algo mejor con su vida y ganarse el sustento honradamente. Pero esa oportunidad solo llegó cuando Pedro se convirtió en un joven fuerte y con gran resistencia. Fue entonces que a sus 19 años empezó a trabajar en bodegas de toda clase de productos y dejó de robar. A pesar de que ahora debía tener un trabajo mucho más pesado, se sentía muy tranquilo al no tener que quitarle nada a nadie para poder comer. Y así pasaron otros 2 años de su vida, hasta que se hizo amigo de alguien que le ayudó de una forma en la que él nunca esperó. Era un hombre mayor que hacía sus compras con frecuencia en uno de los supermercados en los que Pedro se encargaba del trabajo pesado, y por alguna razón aquel joven le había simpatizado. Así que se hicieron muy buenos amigos poco a poco, y Pedro empezó a ayudar al anciano con las tareas del hogar y se ganó un lugar en su casa, y también los alimentos. Finalmente Pedro pudo llamar hogar a aquel sitio y vivió muchos años con aquel anciano, que poco antes de morir le confesó que en realidad no lo había ayudado por simple caridad, sino que en realidad eran familia. El anciano era el abuelo de Pedro. Tras enterarse de que su hija lo había abandonado influenciada por su mal marido hace ya varios años, él se había puesto en la tarea de buscarlo hasta por fin encontrarlo. Pero no había sido capaz de confesarle su parentesco porque se sentía culpable en cierto modo al haber permitido que su hija hiciera esto con su nieto, ya que él mismo la había abandonado a ella y a su madre por otra mujer, y sabía que en cierto modo había construido esa acción que su hija hubiese sido capaz de irse sin ningún remordimiento. Y todavía ese día se sentía avergonzado por ello. Sin embargo, ahora que sentía que ya no le quedaba mucho tiempo de vida, supo que era justo y necesario contarle toda la verdad. Además, porque pensaba heredar esta casa a su nieto, que era lo único que tenía valor, y no quería dejarla en manos de los abogados porque seguramente terminaría en manos de su hija, y ésta no lo merecería. Lamentablemente, después de la muerte del abuelo, la situación legal se complicó y la casa no fue transferida a Pedro, sino a la hija del anciano. Cuando ella se reencontró con Pedro y supo que era su hijo quien había acompañado a su padre todo ese tiempo, sintió algo parecido al remordimiento y por eso permitió que Pedro continuara viviendo allí en aquella vivienda. Pero ahora con ella, con su nuevo esposo y los hijos de ese matrimonio que hace poco habían nacido. A Pedro le tomó mucho tiempo acostumbrarse a su nueva realidad, y a pesar de todo el tiempo que había pasado desde que su madre lo abandonó, no dejaba de sentir dolor al ver el trato tan amoroso que le brindaba a sus otros hijos, expresiones de afecto que nunca había tenido con él. Pero sin embargo, Pedro se acostumbró con el tiempo y continuó viviendo allí y trabajando en una cosa u otra que le iba ofreciendo la vida, sin tiempo para parejas ni para pensar en una familia propia, simplemente sobreviviendo.
Los años pasaron y Pedro envejeció. Su madre y su esposo ya habían muerto y en la casa solo quedaban con él sus hermanastros. Ellos también hicieron su propia vida un día y lo dejaron allí, solo, sin ningún tipo de explicación. Pedro ya estaba muy viejo como para hacer trabajos pesados y fue en ese entonces que consiguió un puesto de dulces y continuó sobreviviendo gracias a él. Pero un día lluvioso, cuando volvía a casa, se encontró con sus pocas pertenencias en la calle y sin forma de entrar. Sus hermanastros lo habían echado en plena lluvia, sin importarles nada. Al fin y al cabo, la casa les había sido heredada por su madre, y aunque Pedro también le correspondía una parte, estaba tan viejo que se sentía sin fuerzas para pelear por lo que le correspondía, y tampoco tenía el dinero para ello. Sin embargo, su mala suerte no duró demasiado, pues el mismo día que lo echaron y mientras aún llovía, un apuesto joven pasó en su auto y le preguntó a Pedro qué hacía allí, en medio de la lluvia. Y como notó que Pedro quería desahogarse, lo invitó a una cafetería cercana y allí estuvieron platicando juntos durante muchas horas, mientras Pedro le contaba toda su vida. El joven, que era abogado, sintió tanto dolor ante la forma en la que lo habían tratado que decidió ayudarlo sin esperar nada a cambio, y le dijo que juntos darían la pelea por esa casa que siempre debió haber sido solamente suya y de nadie más, porque así había sido la voluntad de su abuelo. Aunque no fue una batalla tan sencilla, con el tiempo todas las piezas se fueron acomodando y a pesar de que no lograron de que la casa quedara únicamente para Pedro, los hermanastros sí fueron obligados a que le dieran un lugar correspondiente para estar allí y por lo menos le pagaran su parte, y así lo hicieron. El dinero de la venta de la casa no era suficiente para comprar una casa nueva como lo necesitaba Pedro, por lo que el abogado le abrió las puertas de su casa. Tenía suficiente espacio como para él y el anciano, cada uno con su privacidad necesaria. Además le resultaba tan parecido a su propio abuelo en su personalidad que no tuvo el corazón para darle la espalda en sus últimos años de vida. Así Pedro tuvo un hogar en el que pudo pasar sus últimos años tranquilo, tiempo que aprovechó para ponerse en paz con su propia vida y para perdonar a todos los que en algún momento le habían ocasionado daño. Y murió sabiendo que su historia algún día sería conocida y su nombre se olvidaría. Si esta historia te gustó, dale like y compártela con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal.